Capítulo 48. Feliz y Snape. Snape siguió mirando el rostro de Abby, contemplando sus opciones. Se preguntó por qué debería preocuparse por el chico. A estas alturas, sabía que Abby no era un espía del Señor Oscuro, ni tampoco un hombre importante para él. En cambio, los mortífagos buscaban al niño para que el Señor Oscuro pudiera beneficiarse. Lógicamente, su beneficio fue entregarle el niño a Lucius Malfoy, quien ya se lo había pedido. Pero, al enojar a Malfoy, estaba poniendo en riesgo su propia vida. Entonces, su lógica y su mente pragmática solo le permitieron ir en contra de Abby. Pero cuando miró el rostro de Abby, recordó su propia vida desde la infancia hasta ahora. Tenía un padre abusivo y una madre ignorante. ¿Qué tenía Abby? Peor, probablemente. Familia bajo la servidumbre de un señor oscuro que no dio nada pero se lo llevó todo. Familia en Azkaban, mientras él mismo permanecía bajo constante escrutinio moral por su nombre. Allí estaba un niño, tratando de aprovechar lo mejor que le habían dado. Y entonces ahí estaba él, un adulto, maestro pocionista, maestro, con todo lo que un mago podría desear, pero no estaba satisfecho. Como puedes ver, estoy ocupado preparando materiales para curar a los estudiantes petrificados. No tengo tiempo para ayudarlo, señor Lestrange. Según el acuerdo anterior, nos vemos el domingo. Dijo Snape y volvió a trabajar como si se obligara a no mirar a Abby. Abby se limitó a mirar al hombre, preguntándose qué hacer a continuación. Esperaba algún retroceso, pero no tenía idea de cómo avanzar a partir de ahí. Entonces, ¿puedo al menos tomar algunas pociones para reponer mi sangre y curar mis heridas? Preguntó Abby. Esto no es una tienda ni una organización benéfica, señor Lestrange. Ira. Snape de repente se detuvo en medio de su habitual regaño. Detuvo lo que estaba haciendo, caminó hacia un estante lateral para tomar 2 botellas y las puso en las manos de Abby. Ahora vete. Abby suspiró, ya que no había manera de obligar a Snape a hacer algo que no quería hacer. Entonces, decidió redoblar su apuesta y contarle al hombre un secreto aún mayor. «Es un basilisco, profesor», exclamó feliz. «Es un basilisco el que está causando todo. Estaba hibernando en la Cámara de los Secretos». Snape, por supuesto, no tomó en serio sus palabras. Decir que era un basilisco era tan ridículo para los magos como decirle a un bucle que los unicornios son reales. Por supuesto, son reales, pero no lo saben, como en el caso de Basilisk. Señor Lestrange, ve a leer más sobre historia. Los basiliscos se extinguieron hace siglos y su cría está estrictamente prohibida. Profesor, un basilisco puede vivir durante siglos. No todos los basiliscos tienen que morir para desaparecer. Algunos pueden permanecer inactivos durante siglos. Además, todo está hecho por Tom Riddle, el mismo hombre que abrió la Cámara de los Secretos y comenzó un reinado de terror en esta misma escuela hace 50 años, cuando era estudiante. En aquel entonces, se culpó a Hagrid porque tenía a Aragog, la acromántula, como mascota. Mientras que en realidad era él. Mi padre, Lestrange Senior, estuvo allí, a su lado todo el tiempo. Por supuesto, Abby utilizó su apellido para su propio beneficio. Finalmente estaba empezando a comprender por qué tenía la suerte de tenerlo. Sus palabras tuvieron más peso por eso. Snape miró hacia atrás, encontrando la historia algo creíble con toda esa información de fondo. Naturalmente, como profesor y orgulloso de sus conocimientos, se enteró del incidente hace años. Profesor, escuché los silbidos, al igual que Harry. Yo también habría sido una víctima, si no fuera por mi ganso mágico que canta como un gallo. El basilisco viaja por las tuberías del colegio. Abby continuó explicando. Sin embargo, había un vacío legal importante que Abby no pudo explicar ni revelar. Y así fue como se abrió la cámara, ¿y quién la abrió? ¿Estás diciendo que Tom Riddle regresó para abrir la cámara? Preguntó Snape, como se esperaba. Abby negó con la cabeza. No tengo idea, profesor. Solo conozco un heredero de Slytherin, y ese es el linaje de Gaunt. Tom era el único Gaunt que quedaba. Incluso si no me cree, profesor, ¿no quiere asegurarse de que el señor oscuro no regrese? ¿No lo desprecias después de lo que te hizo? ¿Cuándo se la llevó? ¡Guau! De repente, la varita de Snape apareció en su mano y Abby fue elevado en el aire, pero ileso. La mirada de Snape se volvió fría mientras hablaba con voz tranquila pero enojada. ¿Qué sabes sobre ella? A la mierda. Abuelo Dios, espero que no me hayas dado falsa suerte.
Necesito a este hombre inquietante de mi lado. Appy oró y decidió dejar salir todo desde lo más profundo de su corazón. Lirio Potter. Appy rugió con gran esfuerzo, haciendo que el hombre se estremeciera instantáneamente. ¿Qué ganaste después de servir al Señor Oscuro? ¿Respeto? ¿Reconocimiento? ¿Protección? ¿Dinero? Nada. Todo lo que recibiste fue su respeto limitado. Todo lo que valoraban era tu talento, no tú. Todo lo que recibiste fue dolor y una fea marca que te persigue. Todo lo que recibiste fue pérdida. Profesor, todo lo que le pido es que me ayude al menos a ganarme la oportunidad de vivir. Una oportunidad antes de que esas bestias vengan a cazarme. No te creo, Lestrange. Entonces busca y creerás. Lucha por tu honor. Lucha por la justicia, por ella. Mientras esa vil criatura siga viva, ninguna de las almas que profano encontrará la paz. Appy continuó, sabiendo que el juego no había terminado hasta que Snape lo liberara del hechizo. Como destrozado y afligido, Snape caminó hacia un lado y se sentó en la silla. Su cabeza colgaba lo suficientemente baja como para que su cabello le cubriera la cara. ¿Por qué haces esto, Lestrange? No creas que no veo que tú también estás intentando utilizarme. Como lo hicieron todos. Appy respondió suavemente, su voz se volvió temblorosa, actuando magistralmente de su parte. Profesor, ambos somos iguales. Si el Señor Oscuro vuelve a la vida, te verás obligado a servir nuevamente. Y como Lestrange, llevo la herencia de mi línea de sangre, que no es más que una servidumbre incuestionable al Señor Oscuro. Seré utilizado como herramienta para el asesinato y mi sangre para él y su ejército. Así que al final los dos haremos lo que no queremos hacer. Ruido sordo. El hechizo vinculante se disipó y Appy cayó al suelo con un ruido sordo, lastimándose ligeramente la espalda. Pero no hizo ningún sonido y rápidamente se secó los ojos. Disfrutar de la comida era su sueño, pero desarraigar a todos aquellos que intentaban reprimir ese sueño era su responsabilidad, sin importar el costo. Se levantó y caminó hacia la salida. Voy a volver a la sala común para prepararme. ¿Quién más? Snape exclamó de repente. Su cabeza se levantó lentamente y su rostro apareció a la vista. Sus ojos parecían inyectados en sangre, como si fuera una mezcla de contener las lágrimas y enojo genuino, ya que las venas de su frente no mentían. ¿Quién más irá contigo a esa cámara? El corazón de Appy casi dio un vuelco. Lo más probable es que sea Harry. Por supuesto, ¿quién sino Potter? Dijo Snape con un toque de burla. Pero no permaneció sentado y se levantó para coger algunas pociones del estante. Tomó un caldero limpio y rápidamente comenzó a preparar nuevas pociones. El corazón de Appy volvió a hundirse y preguntó directamente. Profesor, ¿no quiere enseñarme? ¿Y qué? Preguntó Snape. ¿Quieres matar a un basilisco centenario con tu escasa magia? Ninguno de los hechizos que se enseñan en la escuela te permitirá matar a una bestia así. Entonces, ¿qué debería hacer? Ningún otro adulto me creería. El director es removido de su cargo. El ministerio está lleno de políticos ignorantes. No hay adultos que puedan ayudarme. Snape continuó preparando las pociones. De hecho, ningún adulto en su sano juicio te creería. Ahora ven aquí y pon una gota de tu sangre en este caldero. La orden de Snape era absoluta, y Appy sabía que su suerte probablemente estaba en juego. El repentino cambio de comportamiento y la forma en que Snape sugirió que no podía matar a la serpiente fueron algunas señales. El hombre probablemente estaba preparando algo para poder luchar mejor contra el basilisco. Entonces Appy siguió adelante y vertió una gota de su sangre en el caldero, usando un pequeño cuchillo que tenía cerca. La poción en el caldero era originalmente roja, pero una vez que su sangre se mezcló, se volvió dorada brillante. Snape agitó la olla por un buen rato y luego puso una extraña pluma en ella, que desapareció casi instantáneamente. Una vez hecho esto, el inquietante profesor vertió el contenido en 4 viales del tamaño de un dedo meñique. Bébelo. Snape le entregó uno y ordenó. Appy siguió la orden y siguió su destino. Fue extremadamente amargo y él sacó la lengua en respuesta. Pero casi al instante, pudo sentir que algo era diferente. El mundo pareció ralentizarse ante sus ojos. Sus ojos pudieron enfocarse en las cosas de manera mucho más eficiente y su rango de visión había aumentado. Profesor. Con esto puedo combatirlo. Appy exclamó con deleite. ¡Guau!
Snape se puso su larga y enorme túnica negra. Cogió una bolsa de cuero de la mesa y luego revisó su varita una vez antes de mirar a Happy. Como director interino del Colegio Hogwarts de Hechicería y Brujería, no puedo permitir que un estudiante se haga daño a sí mismo, dijo Snape mientras caminaba hacia la salida de la oficina, pasando junto a Happy. Radiante con una gran sonrisa, Happy lo siguió con entusiasmo. ¿Vienes conmigo? Snape se detuvo y miró hacia atrás, su rostro tan claro como siempre, y su tono también el mismo. No, Lestrange, vendrás conmigo. Capítulo 49. Entrando al agujero. La espaciosa oficina del ministro de magia, adornada con muebles opulentos y estantes llenos de tomos antiguos, parecía sofocante por la tensión. En el centro de todo estaba Albus Dumbledore, su comportamiento sereno contrastaba con la ira hirviente que irradiaba Lucius Malfoy. El ministro Fudge se sentó allí en silencio con una expresión de preocupación en su rostro mientras observaba a los dos. Lucius caminaba de un lado a otro, su cabello plateado brillando a la luz del fuego, sus ojos entrecerrados con acusación. Señaló con el dedo a Dumbledore, su voz llena de desdén. Tú, Dumbledore, eres completamente incompetente. Hogwarts ya no está seguro bajo tu cuidado. Mi hijo se ha quedado petrificado. ¿Cómo se puede defender semejante fracaso? Los ojos de Dumbledore brillaron detrás de sus gafas de media luna mientras permanecía sereno, con las manos cruzadas suavemente sobre el escritorio frente a él. Lucius, entiendo el dolor y la preocupación que estás experimentando. Dumbledore respondió con calma, su voz con un toque de tristeza. Créanme cuando digo que la seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia para mí. Estamos investigando diligentemente estos ataques y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para descubrir la verdad. Lucius se burló, su ira no disminuyó. Tus garantías vacías no significan nada, Dumbledore. Exijo acción. Para mí está claro que has perdido el control de la situación. Hogwarts necesita un líder que realmente pueda proteger a nuestros niños. La mirada de Dumbledore se mantuvo firme. Sacarme de Hogwarts en un momento tan crítico sería la peor decisión que el ministerio podría tomar. Te imploro que lo reconsideres. El ministro Fudge sabía que Dumbledore le apuntaba con sus palabras. Sin embargo, Lucius tenía motivos claros, como padre de un niño herido, incluso si su furia era cuestionable, y el estatus para forzar su decisión. Los ojos de Lucius ardían con furia y su voz se llenaba de malicia mientras continuaba insistiendo en sus demandas. ¿Reconsiderar? Tus palabras no me convencerán, Dumbledore. Considero la seguridad de mi familia por encima de todo. Por lo tanto, exijo que Hagrid, el imprudente responsable, sea encerrado en Azkaban para siempre. Si no podía conseguir lo que quería, al menos podría debilitar la influencia y las conexiones de Dumbledore. Los ojos de Dumbledore se suavizaron. Lucius, Hagrid es un amigo leal y devoto. Sí, puede que sea poco convencional, pero les aseguro que nunca dañaría intencionalmente a ningún estudiante. Y además, el incidente anterior no tiene nada que ver con el actual. ¡Bam! Antes de que Lucius pudiera replicar, la puerta de la oficina se abrió de golpe y un auror entró abruptamente, jadeando por respirar. La repentina interrupción llamó la atención del grupo. Ministro. El auror jadeó, intentando recuperar el aliento. Encontraron algo en Hogwarts. Hace unas horas, Happy sintió que su suerte había brillado más ese día. Quería traer al maestro de pociones pero estaba dispuesto a conformarse con menos. Entonces, mientras seguía al hombre, sintió que era el mejor de los casos. Supongo que sabes dónde está la entrada. Snape preguntó mientras caminaba hacia adelante. Sí, está en el baño de chicas del segundo piso. Pero para entrar necesitaremos a Harry Potter, ya que solo él puede hablar con las serpientes. Happy reveló, sorprendiendo al hombre ya que no era de conocimiento común. También necesito a mi ganso, que puede emitir sonidos de gallo. Por más absurdo que sonara, Snape no pudo evitar que Happy trajera algo tan importante como Coco. Como era un hombre práctico, no dudaba en resolver algunos problemas de forma poco convencional. Te esperaré cerca del destino. Sé rápido. Snape dijo casualmente y se alejó corriendo a grandes zancadas. Happy rápidamente cambió de dirección y salió corriendo hacia la sala común. Los pasillos, los jardines, donde quiera que mirara, todo estaba desolado ahora. La mayoría de los estudiantes se habían ido a casa, y los que no estaban esperando para entrar en el gran comedor.
Entonces, Happy no encontró a nadie que lo detuviera en el camino y llegó a la sala común de Gryffindor. Corrió a la habitación compartida y encontró a Harry descansando profundamente en la cama, leyendo un libro. Rápido. Estamos entrando a la Cámara de los Secretos. Happy dejó caer la noticia como si fuera tan simple como comprar unos dulces. Pude convencer al profesor Snape para que viniera con nosotros y matara a la serpiente. Con Coco, esa serpiente será inofensiva. Snape. Repitió Harry, con un toque de desprecio presente en su voz. ¿Por qué nos ayudaría? Me odia. No, Harry. Odia a todos por igual. Acabo de convencerlo de que hay un basilisco en las tuberías. Probablemente esté interesado en recolectar el centenario basilisco para sus experimentos. Es una oportunidad única en la vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Happy tejió una historia que se basaba libremente en mentiras. Sí, sabía que una vez hecho, Snape lo cosecharía. Incluso él querría tomar algo de esa delicada carne y veneno de serpiente para fines de investigación. Harry entrecerró los ojos, pero al final le creyó a su amigo entusiasta. Entonces él también se levantó rápidamente para prepararse para la pelea. Bebe esto. Happy le entregó el frasco de la poción especial. El profesor Snape lo logró. Es asombroso. Solo inténtalo. Mientras Harry lo bebía, Happy siguió adelante y despertó a Coco de su profundo sueño. Luego, usó un poco de transfiguración en una sábana de tela para convertirla en un arnés para bebé. Con eso preparado, Happy puso a Coco en el arnés, justo al lado del cofre. Vamos. Happy finalmente recogió algunas bolas de humo que les compró a Fred y George. ¿Cómo esto? Harry señaló al ganso somnoliento. ¿Te ves, tonto? Happy se burló. No es tonto, amigo mío. A esto se le llama ser efectivo. Vámonos ahora antes de que el profesor Snape se aburra y cambie de opinión. Es el mago adulto más competente que podemos permitirnos en este momento. Después de eso, ambos fueron a la sala común y comenzaron a gritar el nombre de Hermione cerca de la entrada al lado femenino de los dormitorios. Casi se rompieron la garganta gritando, pero al final, Hermione no apareció. Creo que está en el gran comedor. Harry adivinó. ¿Deberíamos ir a buscarla? ¿Será de alguna ayuda ahora que Snape está con nosotros? En todo caso, el profesor oscuro y melancólico solo se enfadará por ser tratado como una niñera de niños. Happy intentó pensar lógicamente y decidió continuar de todos modos. No hay tiempo suficiente. Vayamos y acabemos con esto. Cuanto más nos demoramos, más tiempo pasa Hagrid en Azkaban. Harry se sobresaltó un poco al recordar eso. Tienes razón. Mientras corrían hacia adelante, su camino fue inesperadamente bloqueado por una pequeña criatura que se interponía en su camino. Era Dobby, el leal elfo doméstico, con sus grandes ojos muy abiertos por la preocupación. Harry Potter está en grave peligro, exclamó Dobby, su voz llena de urgencia, su diminuta forma sirviendo como un obstáculo improvisado. Happy se burló. Oh, Dobby, solo ven. Si Harry Potter está en peligro, entonces eliminemos ese peligro juntos. Porque créeme, correrá más peligro fuera de la escuela. Los ojos de Dobby se abrieron como platos. Dudó unos momentos, asintió y sacudió la cabeza de un lado a otro. Sus grandes ojos se llenaron de repente de confianza y su credulidad era evidente. Dobby te ayudará. Dobby debe proteger a Harry Potter. Happy ocultó una sonrisa victoriosa. Ahora tengo una ruta de escape lista para seguir con la aparición de los elfos. Soy un genio. Llegas tarde. Snape se burló una vez que los dos chicos aparecieron, jadeando. Hicieron que Dobby permaneciera oculto y solo lo siguiera como plan de escape de respaldo. Potter, haz tu parte y hazte a un lado. Harry miró al alto profesor de pociones con una mirada hostil y entró al baño. No tenía idea de dónde estaba la entrada, así que miró. Mientras tanto, Happy sabía dónde estaba. Así que actuó como si mirara a su alrededor, solo para finalmente detenerse cerca de la salida de agua con un patrón de serpiente en un costado. Harry. Mira aquí. Intenta hablarle el lenguaje de las serpientes. Bajo la mirada interesada pero dudosa de Snape, Harry caminó cerca de la salida de agua y trató de silbar como una serpiente. Por supuesto, como nunca lo había hecho, no funcionó al principio. Sin embargo, poco a poco Harry se acostumbró y las palabras de la serpiente salieron por sí solas. Ishasha y Bam. Sí.
Feliz aplaudido. Vamos. Paso atrás. Snape de repente se adelantó y empujó a los dos chicos detrás de él. Ustedes dos, no se adelanten a mí. Si Salazar Slytherin hubiera hecho esto, habría puesto muchas trampas por todos lados. Con los recipientes de agua moviéndose y cambiando, la última de las dudas de la mente de Snape se había desvanecido. El hombre ahora aceptó verdaderamente la conclusión de Happy. Sí, había un basilisco. Pero el más sorprendido fue Happy, ya que recordó por los recuerdos lo que había sucedido originalmente. Lockhart y Snape son muy diferentes. Mientras Lockhart pasaba sus días regodeándose de su poder y valentía, resultó ser un cobarde mentiroso. Y donde Snape era visto como un hombre malvado e intrigante, resultó ser un hombre valiente. Ah, me encanta este cambio. Ruido sordo. Por fin, el fregadero mágico se detuvo y un gran agujero oscuro apareció frente a ellos. Como antes, Snape no se inmutó y saltó sin decirle una palabra. Harry estaba sorprendido por eso. Él, no es tan malo. Sonriendo, Happy asintió y procedió a saltar también. Nos vemos. Pero Happy olvidó que había un ganso en su pecho, y el niño de plumas esponjosas se asustó fácilmente. Y triste para el ganso somnoliento, cuando abrió los ojos de un sueño profundo, se encontró cayendo en un agujero oscuro. Su pequeño y precioso corazón no pudo soportarlo. Meow. No había ningún gato, pero el grito resonó. Capítulo 50. Vamos a cazar un basilisco. Meguaaya. Guaguaaya. Aaaya. Coco gritó, Happy vitoreó y Harry se unió al ganso con una mezcla de emoción y algo de miedo. Ruido sordo. Happy pronto se deslizó fuera del extremo del largo tubo. Trató de no caer, pero aún así terminó de cara a los esqueletos de roedores esparcidos por todo el espacio. Afortunadamente, había luz ya que el profesor Snape estaba usando un hechizo Lumos para observar los alrededores. Snape los miró, claramente no divertido. Valientes Gryffindors gritando de miedo. No esperaba menos. Mientras el grupo avanzaba cautelosamente a través de la cámara oscura, iluminada por la varita del profesor Snape, no pudieron evitar sentir una mezcla de tensión y temor. El aire estaba cargado de anticipación y el sonido de sus pasos resonó siniestramente en las paredes de piedra. Cuando doblaron una esquina, sus ojos se posaron en una enorme piel de serpiente, tirada en el suelo frente a ellos. ¿Qué es eso? Harry estaba asombrado por el gran tamaño. ¿Ahora me cree, profesor? Happy miró al hombre con una sonrisa engreída. El basilisco es real. Snape evaluó cuidadosamente la piel de la serpiente. Su voz tenía un ligero atisbo de interés mientras tomaba una pequeña muestra de la piel con su varita. No parece muy viejo. La serpiente estaba hibernando aquí. Entonces tenemos que tener cuidado, añadió Harry. Snape gruñó en respuesta. Cerrar los ojos ya no ayudará, Potter. La serpiente todavía te comerá. Curandero. Coco dejó clara su presencia en ese momento, como si le recordara al hombre sus talentos. La tensión en el aire se hizo más espesa. Los ecos de sus pasos se hicieron más fuertes, reverberando a través de las tuberías. Finalmente, se acercaron a una imponente puerta de acero adornada con intrincados grabados de serpientes. Harry se volvió hacia Happy, su voz apenas era más que un susurro. Creo que sé qué hacer. Inclinándose más cerca de la puerta, Harry siseó en un lenguaje bajo, parecido al de una serpiente. Sus palabras se mezclaron con los antiguos encantamientos incrustados dentro de la puerta y, lentamente, las serpientes talladas en su superficie comenzaron a moverse. Las serpientes se deslizaban y retorcían, sus movimientos se entrelazaban entre sí. Con un suave ruido sordo, la puerta de acero comenzó a abrirse, revelando un estrecho pasillo más allá. Snape mantuvo su posición al frente, una figura protectora liderando el camino. Su varita iluminó el camino por delante mientras el grupo cruzaba la puerta. Una vez más, Happy se regodeó con orgullo. Mire, profesor, yo tampoco mentí sobre la cámara de los secretos. El profesor asintió, tienes razón, Lestrange, incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. PFF. Harry intentó contener la risa. Ciertamente, se sentía menos nervioso por la presencia de un mago adulto con ellos.
El grupo descendió por una escalera estrecha y desvencijada que los llevó a las profundidades de la Cámara de los Secretos. Cuando llegaron abajo, se encontraron parados en una vasta área subterránea llena de una inquietante quietud. El sonido del agua goteando resonó por todas partes, creando una melodía fantasmal que resonó en sus oídos. Los sentidos de Appy se intensificaron con la poción mientras observaba los alrededores. La cámara estaba parcialmente sumergida y el agua formaba charcos poco profundos. Sé consciente de tus pasos. El agua puede esconder peligros invisibles. La voz de Snape tenía una nota de precaución. Pero la mirada de Appy permaneció al frente, mientras Snape y Harry miraban a su alrededor. Appy notó el cuerpo tirado en el suelo mojado delante, perteneciente a una niña. Sin embargo, con Ginny ya petrificada, Appy sintió curiosidad por saber quién era. Mientras se acercaban, aceleró el paso. Pero entonces notó el cabello rizado y tupido, un rostro que nunca olvidaría. Hermione. Cuando lo hizo. Appy exclamó y corrió a toda velocidad para alcanzarla. Tenía frío e incluso más pálida que antes. En sus brazos estaba el viejo diario, emanando un aura de tristeza y maldad. Hermione. Despertar. Harry también corrió y le dio un codazo en la cara. Snape, mientras tanto, frunció el ceño y mantuvo una mirada atenta. Conociendo bien el lado oscuro de la magia, notó el diario con una sola mirada. Había más en la historia que solo un basilisco. Cuanto más reflexionaba, más su mente se volvía hacia el Señor Oscuro. Ella no despertará, Potter. Snape dedujo. Su mente está atrapada por la magia oscura. Tienes razón, Severus. Una nueva voz vino de repente desde un lado cuando un alto estudiante de Hogwarts apareció desde un rincón oscuro. Ella no se despierta. Está viva, pero no por mucho tiempo. Apártate, muchacho. Advirtió Snape mientras protegía a Appy y Harry. Diga su nombre. Appy suspiró y se levantó. Sus hechizos no lo alcanzarán, profesor. No es un ser vivo, un recuerdo conservado en un diario durante 50 años. El chico alto y fantasmal miró a Appy con una extraña fascinación. Un Lestrange que fue a Gryffindor, un traidor a la sangre. Tus antepasados se avergonzarían de ti. Luego miró a Harry, mirándolo como si estuviera viendo algo repugnante. Y Potter. Tú, un simple niño, me mataste. Cualesquiera que sean los trucos que hayas usado entonces, no volverán a funcionar. Veré tu final muy pronto. Bien. Al menos no era huérfano. Appy respondió. En el momento en que Appy dijo huérfano, Snape juntó todo y se dio cuenta de que el niño no era otro que Tom Riddle, Voldemort en su forma más joven. Di lo que quieras. Este es el comienzo de mi nueva era ahora. Respondió Tom Riddle. Cuanto más débil se vuelve esta sucia sangre sucia, más fuerte me hago. Esta chica tonta, sin saberlo, abrió la Cámara de los Secretos y ordenó al basilisco que atacara todo lo que yo considerara indigno. Me tomó solo unas pocas palabras controlar su mente, esta sangre sucia de mente débil. Su deseo de demostrar su valía y su sentimiento de inferioridad son su perdición. No. Appy estalló en carcajadas, de manera antinatural, mientras proyectaba su voz lo más fuerte posible. Ja ja ja. ¿Es así, Tom mestizo Riddle? Inmundicia. ¿Cómo te atreves a engañar a todo el mundo mágico con tu magia contaminada? No eres ningún heredero. No eres ningún gobernante de nosotros, los sangre pura. Eres un delincuente mentiroso, asustado y patético que ocultó su nombre. Feliz, ¿qué estás diciendo? Harry Potter intervino de repente. ¿Por qué eres? Pero Harry cerró la boca cuando Snape colocó su palma sobre el hombro de Harry. El hombre había visto a Appy y sabía qué clase de chico era. Él no era nadie para decirle esas palabras a menos que tuvieran la intención de provocar una reacción. Por supuesto, el fantasma de la memoria de Tom Riddle reaccionó con una cara furiosa al darse cuenta de que Appy sabía todo sobre él. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo lo sabes con tanto detalle? Tom finalmente preguntó. Appy respondió. Mi padre, Lestrange Senior, me lo dijo antes de su muerte. Era tu mejor amigo en la escuela, ¿no? Eso es imposible. Gritó Tom Riddle. Nadie más que yo conoce mi herencia o mi diario. Appy se encogió de hombros y fue a quitar el diario de los brazos de Hermione. Entonces me temo que no solo eres un sucio mestizo sino también un tonto. ¿Crees que todos los nobles sangre pura son tontos?
¿Crees que mi padre no te espió para ver qué clase de hombre eras? La única razón por la que te siguió fue porque eras más poderoso. No por tu línea de sangre contaminada, nacida del amor forzado que tu madre conspiró. Silencio. Tranquilizarse. Tom Riddle rugió de rabia. Nadie lo sabe. ¿Quién eres? Happy se sentó junto a Hermione y se hizo una pequeña incisión en la palma para sangrar. Luego, colocó la herida en la boca de Hermione para que ella pueda consumir la sangre de Felicis Felix que Dios le dio, y sus posibilidades de supervivencia pueden aumentar más allá de todo pronóstico. Sí, no quería correr ningún riesgo. Tom Riddle miró a Snape. Severus. Te ordeno. Mata a estos dos. Te ordeno que seas tu amo. No. Snape miró a Tom Riddle a los ojos. Esa noche te pedí una cosa. No matarla. Sin embargo, me traicionaste. No sirvo a ningún amo, Riddle. Te atreves a oponerme. La locura finalmente se hizo evidente. Este era el verdadero Voldemort detrás de la máscara de ese hermoso rostro. Los mataré a todos. Y empezaré contigo, Harry Potter. Tom Riddle se dio vuelta y levantó la palma hacia la boca de la estatua. Ishaid-san gatas teilis. GRRR. La boca de la estatua comenzó a abrirse lentamente, sacudiendo el suelo. Satisfecho, Tom Riddle volvió a mirar a los tres. Comparemos el poder de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Harry Potter, heredero de la casa Lestrange griega. Un hombre tonto. Is. Gruñidos monstruosos resonaron cuando aparecieron ojos amarillos dentro de la cueva en la boca de la estatua. A medida que los gruñidos aumentaron, la serpiente gigante salió, hirviendo y con un aspecto espantoso. Su tamaño era lo suficientemente grande como para tragarlos enteros y sus dientes eran más afilados que cualquier hoja. Lestrange, Potter, corre. Snape ordenó a los dos chicos mientras levantaba su varita con los ojos cerrados. Sin embargo, Happy no se movió ni cerró los ojos. En cambio, comenzó a quitarse la túnica. Jaja, perdona mi lenguaje. Happy de repente exclamó con una risa y sacó a Coco de su arnés de bebé y puso sus pies en el suelo mojado. Luego colocó el sombrero de paja favorito de Coco en su peluda cabeza y dio la orden mientras levantaba su varita. Coco, cacemos a esta perra. Gallo a Dumbledore. Capítulo 51. Coco, la amenaza del basilisco. Grifo. Grifo. A Coco, el ganso, no le importaba asustarse debido al lavado de cerebro que había recibido de Happy. El basilisco se elevaba sobre el ganso, con su cuerpo escamoso enrollado, listo para atacar. Sus ojos, brillando como orbes de malevolencia, se fijaron en la intrépida ave. El basilisco siseó, mostró sus colmillos venenosos y soltó un rugido ensordecedor que resonó a través de las ruinas. Palmadita. Palmadita. Como si Coco se burlara de la serpiente, golpeó el suelo con los pies. Su sombrero de paja favorito ocultaba sus ojos de la serpiente, pero en esos ojos ocultos había fuego. Era su momento de brillar e iba a ser el niño más brillante que jamás haya adornado el planeta. Sis. A la velocidad del rayo, el basilisco se abalanzó hacia adelante, con sus enormes colmillos apuntando al ganso. Coca-Doodle-Do. Coco rugió desde el fondo de su vientre. Su voz era tan aguda y fuerte que resonó una docena de veces en la gigantesca cámara de los secretos. El basilisco se retorció de miedo mientras se encogía de miedo al instante, deslizándose lejos de Coco a la velocidad más rápida. No dedicó ni una sola mirada y entró en una de las tuberías para esconderse. Sin embargo, no era el día de la serpiente, era el día de Coco. Gallo garabato. Coco siguió a la serpiente como si realmente intentara cazarla. Pero, al final, fue realmente una cacería, ya que Coco cantó como un gallo y persiguió al poderoso basilisco gigante sin importar en qué tuberías la criatura intentara esconderse. El ganso entró en todos y cada uno de los lugares, y cada vez hizo un gallo. Ruido, la serpiente se rebeló estremeciéndose y haciendo más ruido. Grifo. Grifo. Amenazadoramente, los pies de Coco hicieron un sonido. Él era la pesadilla, el peor temor del basilisco esa noche. Is. Gallo garabato. Por desgracia, la serpiente no pudo reunir valor y siguió huyendo tanto como pudo. Sin embargo, asustarlo no era el objetivo ese día, así que Happy intervino. Coco, tráelo hacia nosotros.
Él ordenó. Necesitamos sus colmillos para destruir ese diario, o Hermione morirá. Coco pareció entender mientras cambiaba de dirección y comenzaba a asustar al basilisco hacia el área abierta nuevamente. Al arrinconarlo con facilidad en tuberías unidireccionales, se sintió poderoso. Willy. Sin embargo, el juego no terminó, ya que de la nada, el pájaro rojo brillante salió de la entrada de la cámara y voló para aterrizar junto a Coco. Era Fawkes, el leal fénix de Dumbledore. Coco y Fawkes se miraron, ambos midiendo a este último. Tenían alturas casi similares, pero mientras uno era un elegante ganso blanco con un sombrero, el otro era un majestuoso fénix con sus ardientes plumas rojas. Al final, como si ambos llegaran a un entendimiento mutuo sin hacer ningún sonido, levantaron la pierna izquierda. Grifo. Los pies palmeados de Coco y los de Fawkes. Las garras parecían abrazarse entre sí como si se estrecharan la mano, similar a los humanos. Luego ambos se enfrentaron a la serpiente encogida que huía de ellos antes de perseguirlos. Gallo Garabato. Nunca antes se había visto un trabajo en equipo así. Coco empujó con éxito a la serpiente de regreso al salón principal de la cámara. Al ver la oportunidad, Fawkes voló y aterrizó en la cabeza del basilisco, rápidamente comenzando a atacar los dos ojos amarillos ardientes con su pico o garra. Gracias. El basilisco se retorció de dolor e intentó escapar, pero no tenía brazos ni pies. Fawkes mutiló con éxito los ojos, destruyendo una de las mayores armas de un basilisco. Ruido sordo. La serpiente cayó como cansada de correr y sentir dolor. Al ver eso, Coco y Fawkes decidieron alejarse del cuerpo de la serpiente porque representaba una amenaza. Ambos juntaron sus pies una vez más y caminaron hacia Appy, quien estaba junto al resto en dirección a la entrada de la cámara. La mandíbula de Appy estaba tocando el suelo. Eso fue tan rudo. Silbido. Basilisco intentó levantarse. Gallo Garabato. Coco habló suavemente esta vez sin siquiera mirar. Eso instantáneamente aterrorizó aún más a la serpiente, haciéndola retroceder nuevamente. Con eso, los dos pájaros inclinaron la cabeza y alcanzaron a Appy. Diablos, incluso Snape estaba con los ojos muy abiertos y sin palabras. Un ganso derrotó a un basilisco centenario con la ayuda de un fénix inmortal. Incluso en las tabernas más ruidosas, nadie le creería, no es que bebiera o fuera a esos lugares. Mientras tanto, Harry tartamudeaba. ¿Cómo son tan fuertes? Appy miró a su amigo y recordó a Edwige, la leal lechuza. Ella también fue lo suficientemente valiente y fuerte como para sacrificar su vida por él. ¿Quién dijo que los pájaros no pueden ser impresionantes? Coco era igual. Ven aquí, tú. Appy tomó a Coco y le revolvió la cabeza y el cuello. Estuviste brillante allí. Esta noche, después de regresar, te daré 5 latas de tu carne y pescado favoritos. ¡Au! Coco aulló como un lobo de repente. Aunque Appy notó el de Fawkes. Entonces miró envidiosa y se rió entre dientes antes de inclinarse para acariciarlo también. No te preocupes. Te agregaré 5 latas de las mejores hierbas y frutas. ¡Hurra! Fawkes respondió en reconocimiento, extendiendo sus alas. Tom Riddle vio todo con ansiedad ya que no podía hacer nada siendo un mero recuerdo. Además de eso, Appy ya había recogido el diario y lo había guardado antes. Todavía no ganarás, dijo Tom. Ella está cerca de su muerte. Solo un poquito más y... Appy sabía lo que había que hacer. Pero la espada de Gryffindor no había llegado y Fawkes ya estaba allí con ellos, por lo que esperar que regresara y trajera el sombrero era ilógico. Necesitamos el colmillo del basilisco para dañar el diario. Solo eso matará a este Tom Riddle, gritó Appy, recordándoles el gol. Harry rápidamente entró en acción. A diferencia del original, tenía su varita consigo. Entonces comenzó a enviar una ráfaga de hechizos a la serpiente, tratando de dañarla. Lamentablemente, era una criatura demasiado fuerte y todos los hechizos simplemente fueron desviados. Appy suspiró y decidió que tendría que acercarse. Coco, necesito refuerzos. Eso no será necesario. Snape de repente caminó hacia adelante, deteniendo a Appy levantando su brazo delante de él. Dile a tu mascota ganso que camine conmigo. Guau. Sectum sempra. Gracia.
Un rayo de luz surgió de la punta de la varita de Snape y golpeó al ciego basilisco en la cara. El hechizo resultó potente y dejó una marca visible. Sin embargo, no provocó ninguna herida mortal. Coco dejó escapar un poderoso garabato, dando pasos cortos hacia la izquierda de Snape. Happy también se unió y caminó por el lado derecho de Snape. Siguiendo su ejemplo, Harry se posicionó a la derecha de Happy mientras Fawkes optó por posarse en el hombro de Harry. «Incendio», gritó Harry. «Bombarda». Happy lo siguió. Una implacable tormenta de hechizos bombardeó el rostro de la serpiente sin pausa. El basilisco retrocedió asustado mientras Tom Riddle estaba detrás de él, ordenándole continuamente que avanzara y los matara. Lamentablemente, no importa cuán fuerte sea el control mental de uno, el dolor seguía siendo dolor y el dolor traía miedo. «Granger está demasiado cerca de la cola de la serpiente», dijo Snape. «Lestrange, ve y quítala del camino. Para entonces, tendrás el colmillo de la serpiente». Happy no perdió el tiempo y se movió hacia el extremo izquierdo, metiéndose en el charco de agua que le llegaba hasta las rodillas. Manteniendo una distancia segura, se dirigió hacia Hermione. Su rostro se había puesto aún más pálido y sus labios habían comenzado a secarse. «¿Qué vas a...? ¿Un vidente?», preguntó de repente Tom Riddle, su voz llena de impotencia. Happy procedió a levantar a Hermione en un bolso de princesa y se enfrentó al señor oscuro. «Dime por qué buscas sangre pura y tal vez te responda. Neville, y luego incluso Draco Malfoy. Lucius es tu hombre, ¿no? Entonces ¿por qué?» Tom Riddle se burló. «¿Por qué no matarlos cuando tenga la oportunidad? Los Longbottom son traidores a la sangre. En cuanto a Lucius, esto fue simplemente una lección para enseñarle modales. Nunca tuve la intención de matar a ese mocoso Malfoy, pero los demás tuvieron suerte». «Tiene sentido, pero ¿por qué solo en esta realidad? ¿Vio a Draco siendo amigable conmigo? ¿Es por eso que lo hizo? ¿Cada uno de los Horrocruxes comparte recuerdos? Voldemort se dará cuenta cuando destruya este Horrocrux. En los libros, no lo era, pero en las películas, era consciente en las partes finales. Esto es muy confuso. Deberías haberlos matado cuando tuviste la oportunidad. Ahora te mueres». Happy fingió ignorancia de la actual invencibilidad de Voldemort. Tom Riddle sonrió. «No lo haré, pero ciertamente estoy intrigado por ti. Ya he respondido, ahora te toca a ti». Happy continuó alejándose, negándose a responder. La falta de respeto y la derrota alimentaron la ira de Tom. «¿Qué pasa, Lestrange? ¿Eres un vidente? ¿Sabes cómo regresaré a este mundo? Díganme. Teníamos un entendimiento». Happy miró hacia atrás y le guiñó un ojo. «Mentí». Luego miró el rostro de Hermione y sonrió. «Ah, Hermione menos molesta es la mejor Hermi». No. El rostro de Happy de repente se puso pálido y la bajó de nuevo. Bajó la cabeza hacia su pecho para escuchar los latidos de su corazón. C casi se ha ido. «Profesor. No sobrevivirá ni un minuto más». Happy le gritó a Snape, quien, con la ayuda de Coco, había mantenido a raya al basilisco sin ayuda de nadie. «No hay suficiente tiempo, en el momento en que ella muera, el cuerpo de Tom Riddle se volverá real». Se dio cuenta y sacó el diario para actuar. «Jaja, pensaste que eras inteligente. Solo me has dado más tiempo». Tom Riddle se rió desde lejos. «El basilisco no morirá en este minuto, ni podrás destruir ese diario con magia». Happy ignoró el recuerdo poco imponente del señor oscuro e intentó pensar. ¿Qué mata a un Horrocrux? La espada con el veneno, el Fiendfier, pero no sé cómo lanzarlo. Incendio. Lanzó un simple hechizo de fuego sobre el diario. No funcionará, Lestrange. Tom se burló. Algo mágico, algo potente y fuerte, eso es lo que se requiere para destruir un Horrocrux, entonces. Happy miró brevemente su propia palma, reflexionando sobre sí mismo. ¿Quién era él? Un niño creado por Dios mismo, y no solo un dios ordinario, sino el abuelo Dios que gobierna el universo. Entonces, ¿mi cuerpo es normal? Estoy bendecido con suerte, así que ni siquiera mi sangre es ordinaria. No pudo esperar más y rápidamente hizo una gran incisión en la palma de su mano. Lo pellizcó, pero no prestó atención y presionó con fuerza su palma sobre una de las páginas en blanco abiertas del diario. Auge. En el momento en que lo tocó, su cabeza giró hacia la derecha cuando resonó una fuerte explosión.
Todo lo que vio fue la varita de Snape iluminándose brillantemente en un tono verde, y lo que siguió fue el encantamiento audible de Snape dirigido al basilisco. Avada Kedavra. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.